más que un invitado, es, como yo siempre lo denomino, un contertulio. Así es. Un acompañante en nuestra conversación y un analista que siempre nos deja la película muy clara. Me refiero a nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Tren. Ahí lo tenemos desde la capital de los Estados Unidos. Hola Antonio, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, Jessica y Carlos, por la invitación nuevamente a los programas. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y esta semana diste mucho de qué hablar por lo que trataste en tu trabajo semanal que publicas en El Nacional y en otros portales. Tiene que ver con lo que tú denominaste una suerte de privatización de facto de PDVSA. Y hoy estaba leyendo, Jessica, hace unos minutos, una nota que tenía que ver de cómo burlan las sanciones los buques petroleros. Presentan documentación falsa, pagan los transponders, es decir, sigue el malandraje petrolero por parte de Venezuela. Quisiera que nos hablaras un poco de por qué hay una privatización de facto y cómo estás viendo el comportamiento de la industria, tomando en cuenta, y me disculpas a lo largo de la exposición, Jesús Albino nos decía el mismo día lunes, nos decía, el día martes, palabras más, palabras menos, que dice, ¿cómo se va a recuperar la industria aquí? Ya no queda gente, las maquinarias están dañadas, los equipos están susceptibles a accidentes, o sea, la cosa está como difícil. Bueno, empecemos por qué es la privatización de PDVSA. Porque la licencia que le otorga Biden a Chevron, la licencia número 41, le permite operar, producir y exportar crudo a Chevron desde Venezuela. Es una actividad que está reservada solamente para la empresa del Estado, para el Estado venezolano, que es PDVSA en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Y su filial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Chevron tiene esa licencia, y es una licencia que está acordada con el ministro de Petróleo, porque recordemos que De la Rosa y Tarek El Al-Saimi se reunieron cuando lo autorizaron a Chevron para buscar un esquema de cómo seguir en Venezuela por allá como en el mes de mayo, que fue una de las primeras licencias que dio OFAC cuando autorizó a Eni, la italiana, y a Repsol a exportar crudo venezolano. En ese sentido, esta es una licencia que está hecha a la medida tanto por el ministro de Petróleo como por el presidente de Chevron de Venezuela, donde básicamente se planteó de que iban a aumentar la producción de crudo. Y en ese momento, si recordamos, se hablaba de poder aumentar a la vuelta de unos 6 meses unos 200.000 barriles día. Pero cuando se dieron cuenta que enfrentaron la realidad, y eso que tú estableciste ahí, Carlos, de que la industria no tiene todas sus capacidades en este momento, el CEO de Chevron dio una declaración a Bloomberg, dijo, por los momentos no estamos en capacidades de poder elevar esa producción a esos niveles. Y empezó a bajar la expectativa dentro de Wall Street, en la bolsa aquí, porque eso tiene impacto a los efectos de la acción de Chevron. Pero sí Chevron tiene, y esta es la otra parte de Chevron, que él va a comercializar el crudo venezolano. Chevron también quiere convertirse en lo que en la otrora fue Rosneft, que exportó el 80% de la producción venezolana hacia el exterior. Y eso está allí, eso está planteado, y por eso ya hoy hay una nota de Reuters donde dicen que muchas de las refinerías del Golfo, como Valero, como PTF y la misma Citgo, están conversando ya con Chevron para traer ese crudo venezolano, que no es el crudo directo que produce Chevron, sino lo que produce Venezuela, exporta Venezuela, perdón. Venezuela está exportando hoy alrededor de unos 550.000, un poquito menos, 500.000 barriles, de los que está yéndose el 90% para China y más o menos un 10% para Cuba. Entonces, de esa exportación a China, donde hoy China vemos que tiene una situación de poco crecimiento por la política de cero COVID, ese crudo va a estar disponible y Chevron le tiene puesto el ojo a eso para exportar ese crudo a las refinerías del Golfo. Ahí hay un gran negocio que Chevron está persiguiendo. Entonces, por eso vemos que también esa actividad de exportación se la está cediendo a Chevron. ¿Qué pasó? Que con esto, vamos a poner los seguidores de Chávez, y aquí debe estar jugando un rol muy importante el ex ministro de Petróleo,
Rafael Ramírez, conjuntamente con Diosdado Cabello, debe haber una gran crisis interna dentro de ese grupo, reclamando que cómo estamos traicionando la memoria de Chávez, porque el ministro de Petróleo definitivamente tuvo comunicación directa con Maduro para llegar a estos acuerdos, porque ¿qué es lo que fueron a hacer? Como lo dijo ese día tanto Tarek como De la Rosa, Javier. Vamos a firmar los contratos, o sea, ya todo estaba cocinado. O sea, una vez obtenía la licencia por la FAC, entonces venimos y formamos los contratos de acuerdo a esa licencia para poder nosotros tener, porque la FAC estuvo enterada de esos acuerdos también. Entonces, aquí hay una situación de una privatización disfrazada de lo que es la actividad petrolera hoy en Venezuela. Pero cómo, a ver, conociendo cómo es el accionar del régimen venezolano, ¿cómo es que ellos entregan así, sin ton ni son, y acuerdan esa privatización de facto? ¿Cómo es eso que ellos van a permitir? O sea, conociendo cómo ellos actúan, insisto, que van a permitir que Chevron produzca, se lleve ese petróleo venezolano, ellos lo comercialicen y no haya ningún tipo de regalías para ellos. Es decir, ¿dónde está la vuelta de este acuerdo? Yo no creo que ellos hayan entregado todo sin recibir nada a cambio. No, Jessica, la regalía existe y el reparto de dividendos existe. Eso en la licencia lo establece, pero resulta que Chevron no es la que paga la regalía ni los dividendos. Quien paga la regalía y los dividendos es la empresa mixta, donde Chevron es minoritaria, la paga Petroboscan, la paga Petropiar. O sea, en ese sentido, la licencia... Pero Estados Unidos titula diciendo en un comunicado que no iban a recibir regalías después de que se conoce todo este tema de la licencia para Chevron. Regalías ni siquiera había pago de impuestos. Nada. O sea, supuestamente ellos no iban a recibir nada. Por parte de Chevron. Ah, ok. Okay, pero no es Chevron la que paga, vuelvo a insistir. Es la empresa mixta, donde Chevron forma parte. O sea, es como que tú y yo tuviésemos una sociedad y yo diga, yo no voy a pagar impuestos, pero la sociedad que tú y yo tenemos sí va a pagar impuestos. Porque en Venezuela eso sería contra la legislación venezolana y es imposible. Es por eso que Rafael Ramírez dice que están violando toda la legislación. Es por eso que están violando toda la legislación. Entonces, es un hecho y además recordemos que el crédito que le dio, el préstamo que le dio Chevron a Petroboscan en el 2013 es 2.000 millones, que todavía faltan 3 años para terminar de pagar ese préstamo, que es una de las causas que dice Chevron, que le deben 580 millones de dólares de pendientes. Ese Chevron tiene una estructura financiera donde operan y es a través de un fideicomiso en Panamá, donde reciben los fondos de las exportaciones a través de una lista que está acordada de receptores de ese crudo que se llaman off-takers, para depositar ahí. Y esa cuenta fiduciaria es la que distribuye, paga primero el interés, capital interés a Chevron, y después manda el remanente al Banco de Venezuela, donde hay una cuenta de la empresa mixta que paga los impuestos y paga la regalía de ese crudo que se exportó. O sea, eso va a seguir. Entonces, en palabras coloquiales, es que ya Estados Unidos, en definitiva, le está suavizando el tema petrolero a Venezuela. Totalmente. O sea, Estados Unidos tomó la decisión de seguir cediendo ante el régimen de Maduro en sus solicitudes, porque Maduro necesita ingresos por las exportaciones, necesita divisas. De hecho, si estamos haciéndole seguimiento al dólar, podemos observar que en el último mes se devaluó un 40%. Quiere decir que no tiene reservas internacionales. Entonces él necesita urgentemente empezar a tener ingresos, porque su modelo de sostener de esa burbuja es a través de sostener un dólar falso, un dólar que dice que está fuerte, pero que no está fuerte como tal. Y entonces necesita divisas para poderlo sostener, porque de lo contrario, a finales de diciembre ese dólar puede estar colocándose en 18, 20 dólares, bolívares por dólar. Y eso es una de las necesidades de Maduro. Pero también Maduro, ante esa crisis que tiene interna, toma la decisión, ayer creo que fue antier, donde dice, bueno, si vamos a unas elecciones libres, justas y competitivas, necesito que retiremos todas las sanciones. Es jugó duro porque sabe que la crítica interna está muy fuerte con la entrega a Chevron
de la actividad petrolera. Entonces, puso la pelota porque sabe que con el régimen o con el gobierno de Biden, él puede seguir estirando sus necesidades. Y le puso una situación difícil ahora a la administración Biden, porque está ahora en las manos de Biden si la elección va a ser libre, justa y competitiva, porque está solicitando ahora que le retiren las sanciones. Pero también, Antonio, ya me toca ir a la pausa, pero también desde el gobierno de Estados Unidos, metiéndome un poco abogado del diablo, dijeron, aquí lo que hay es una flexibilización de algunas de las sanciones. Si no se cumplen los compromisos adquiridos, no solamente se puede revertir esa flexibilización y convertirse en una cosa mucho más estricta, sino se pueden incrementar las sanciones. Entonces hay un pulsito ahí y quiero que al regreso me diga quién va a ser el que le va a intentar torcer el brazo al otro. Maduro sabemos que sí, pero ¿se lo va a dejar torcer Biden? Al regreso nos puedes dar un poco tu opinión en ese sentido. Amigos, conversamos con Antonio de la Cruz. 1:05 de la tarde. Continuamos con Más del Mediodía y con Antonio de la Cruz. Sí, y antes de irnos yo le dejaba a Antonio una inquietud y tiene que ver con el tema de que Maduro subió la parada diciendo, bueno, ¿quieren elecciones libres? ¡Claro! Les voy a dar elecciones libres, libres de sanciones y como las llama él, de medidas unilaterales coercitivas y asesinas. Pero yo digo, bueno, está bien, Maduro puede subir la parada, pero Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos ni siquiera personalizo a Joe Biden, la administración ha dicho que si Maduro no cumple con como dice el pavo real, si no cumple lo ofrecido nos podemos divorciar. Si no cumple lo ofrecido, entonces el levantamiento de las sanciones ya no se produce y se podrían incrementar. En ese pulso, ¿quién le tuerce el brazo a quién según tu criterio, Antonio? Fíjate, las sanciones son las personales y las económicas. En las personales definitivamente ahí no hay negociación, porque esa es muy difícil. Vámonos a la económica. La económica, al haber dado la licencia a Chevron, es básicamente levantamiento de las sanciones económicas. Lo único que falta ahí es abrir la puerta completa para decir, ya no hay sanciones económicas y todo el mundo puede ir a Venezuela a hacer su negocio. Entonces, veamos, ¿quién está detrás de esa sanción económica, de levantamiento para la industria petrolera, que fue básicamente la que apuntó, y también está, por supuesto, las actividades las que se hacen en el arco minero? Ahí también fueron sancionadas esas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es Chevron. Entonces, Chevron, haber logrado esta licencia a la medida, con esas capacidades que le están dando, va a seguir el lobby muy fuerte aquí, para que eso no, porque la tiene por 6 meses, y dentro de 6 meses se vuelve a evaluar para darse, generalmente ocurre de una forma casi automática. Pero Chevron va a seguir presionando para sostener esa licencia. Y por el otro lado, el próximo evento que le interesa a esta administración para poder tener, porque lo ven por sus intereses, y ese interés es el interés político, es la elección de 2024, la presidencial. O sea, que la presión por buscar el voto de la Florida y ver las condiciones en Venezuela se desplaza hacia el 2024. Entonces, los elementos que mueven esta administración no son favorables para no aceptar lo que está pidiendo en este momento Maduro. Que se lo entreguen todo, creo que no. Pero creo que va a haber intenciones para poder buscar una solución en que Maduro siga saliéndose con la suya. Si lo vemos hasta ahora, se ha salido siempre con la suya desde el que está negociando con los Estados Unidos, con la administración Biden. Entonces creo que hay una probabilidad, si lo ponemos en pulseo, de que en un momento determinado se lo gane Maduro a la administración Biden. ¿Por qué? Porque la contraparte, que es la mesa en la plataforma unitaria, va a estar diciendo también que necesitan elementos que permitan que esa elección sea limpia, justa y competitiva. Y ahí la Unión Europea también entra en juego y va a decir, sí, y queremos ir con la observación, que es la que va a certificar si eso sucedió. Entonces, los elementos que están en la mesa están ahorita favoreciendo a que al final Maduro pueda lograr algunas de esas medidas que está buscando. Antonio, había otro punto que tú tocabas en esa columna y era el tema de la sanción que tiene Tarek El Aissami. ¿Cómo de este lado, me voy a la parte legal de Estados Unidos, cómo es que se permite, claro, estoy suavizando la licencia, pero Tarek como tal, la figura de Tarek El Aissami está sancionada? Y no solamente eso,
también tiene precio a su cabeza como la de Nicolás Maduro. Entonces, cuando uno ve este tipo de jugadas políticas, porque obviamente sabemos que es un tema político todo lo que se está haciendo aquí, ¿cómo queda la justicia estadounidense? En este momento la justicia queda supeditada, como lo está señalando, al poder político. ¿En qué sentido? En que le otorgaron a Chevron una licencia para poder conversar precisamente con esa gente que está sancionada, que fue la que hablamos, que fue la que utilizó para poder Chevron acercarse y conversar directamente con el ministro de Petróleo. Entonces, es una decisión política buscando una solución política para Venezuela. El último elemento que se me pasó por alto en esa ecuación, en ese tablero, es que también Petro juega. Petro anda reinsertar a Maduro en ese escenario de países democráticos, porque él lo necesita para poder seguir avanzando en su proyecto político. Entonces, cuando vemos todo ese escenario y lo ponemos en la mesa, creo que hay factores, y no hemos introducido todavía la llegada de Lula, que va también a buscar cómo influenciar en estos gobiernos, ¿verdad?, democráticos, de que hay que vivir con Maduro, porque es una manera de poder seguir avanzando en una solución política para Venezuela. Y ahora, la repercusión política interna. Me explico. El sábado se conoció, no llegaron a un acuerdo, mentira, el acuerdo lo tuvieron en Caracas. Ellos fueron a México a tomarse la foto y a firmar el documento porque se supone que Noruega cogió México y México se ofreció para ser el país anfitrión. Pero bueno, se conoce el sábado la información y el mismo sábado en la tarde María Corina Machado dice, esto no es mesa de negociación, esto es mesa de extorsión donde todo el mundo se lleva una tajada, incluida la ONU, porque entiendo que la ONU se queda con un porcentaje por los gastos administrativos de lo que significa el manejar esa partida o esos recursos que se van a erogar por allí. Pregunta concreta, María Corina Machado dijo que era extorsión, otros dicen que hay que tragarse sapo. ¿Cuál va a ser la repercusión política que va a tener esto interno de cara, por ejemplo, a las primarias que están previstas para el año que viene? La repercusión, y hay que ratificar eso que dijo María Corina, de que la ONU cobra por ese servicio. Eso está entre el 20 y el 30%. Échale, o sea, tu pichón. Estamos hablando entonces de ¿cuánto? ¿De 600 millones? 600 millones mínimos, ¿ok? Mínimos. 600 millones menos que va a recibir los venezolanos. Realmente se van a administrar 2.400 millones. 2.400 que van a entrar directo. Sí, cuando logren entrar, ¿ok? Que eso va a tomar tiempo también, eso no es inmediato. En términos internos va a depender de cómo cada uno de estos líderes internamente puedan construir que esta es la narrativa, que esta es una solución hecha a la medida de Maduro. En el momento en que polaricen con esa narrativa, que es el temor que tiene esa plataforma unitaria, yo creo que puede dar resultado. Yo creo que aquí hay que ir a una polarización y demostrar que esto no es la solución de los venezolanos. Yo creo que aquí el camino que está mostrando María Corina es el correcto, mucho más que el de Gerardo, que dice, si alguien tiene otra solución, que la haga. No, la solución es polarizar, porque en los últimos procesos electorales lo que ha mostrado es que se abre una polarización entre los candidatos. El ir con un candidato que le haga el juego al régimen no va a tener muchas posibilidades, porque ahí no hay un mensaje que te distinga. Y aquí el que entienda que la polarización es el proceso que debemos seguir ante un escenario electoral, es el que va a tener mucho más chance para poder lograr un éxito en un escenario que se pueda dar en el 2023 y 2024. Yo estaba convencido que era en el 2023, pero las circunstancias a nivel mundial parece que sí lo está moviendo al 24, porque China está entrando en una situación muy crítica, acaba de suspender el campeonato de Fórmula 1, no logra contener las manifestaciones, y China es un factor importante para la relación con Maduro. Entonces yo creo que aquí, y el próximo año se ve un escenario recesivo, yo creo que aquí sí se está moviendo otra vez la elección para 2024. Es decir, Antonio, cuando dices que todo es un escenario que favorece al régimen de Nicolás Maduro en este momento, que este discurso que hay que hacer la contraparte, entonces sí tiene razón Jorge Rodríguez cuando dijo en esa rueda de prensa con medios internacionales, sí, los fondos los va a administrar la Organización de Naciones Unidas, pero nosotros somos los que vamos a controlar ese dinero porque los entes reguladores van a ser los ministerios nuestros. Así es. Totalmente, igual que hicieron con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud.
que al principio se quiso hacer directamente a través de ellos y ellos impusieron que tenía que ser a través del Ministerio de Sanidad. Y no pudieron quitarse eso, ¿no? En ese sentido, van a ser las instituciones del gobierno de Maduro las que van a controlar eso. No solamente eso, sino que le quitaste a Maduro ahora que la crisis de infraestructura no se puede resolver porque no nos dan los recursos. Entonces, al no retener los recursos, nosotros no podemos. Y ese dinero que de alguna manera fluía para poder hacerle mantenimiento a esa infraestructura va a parar en otras manos, porque ya yo no necesito sacar ese dinero de mi bolsillo porque va a venir un ingreso extraordinario del exterior que es la que me va a resolver la situación. Entonces le diste también una narrativa del régimen que la va a montar después. A lo que no empiecen a llegar los recursos va a empezar a decir, en la crisis en Venezuela, así como dice que son las sanciones, ahora la crisis va a ser porque no recibo los recursos que me ofrecieron para poder resolver esa situación que tiene toda la infraestructura. Antonio, nosotros vamos a abusar de tu tiempo y te vamos a pedir que te quedes un bloque más con nosotros, porque vamos a seguir hablando de este tema. Y veíamos una encuesta recientemente. O sea que este tipo de negociaciones sirven incluso para que cada uno fije una posición. Entonces de pronto vimos una encuesta donde aparece ahora Capriles de primero, Rosales de segundo, María Corina de tercero. Después entonces tú hablas con el grupo que está, si se quiere, en la misma postura con María Corina. Por aquí estuvo Antonio Ledesma y Antonio Ledesma dice aquí 12, 15 diálogos y ninguno ha servido para nada. Y después sale Maduro a decir esto y te dice, bueno, Maduro lo que está ganando tiempo cada vez que sale del diálogo porque termina haciendo lo que le da la gana. Quisiera que analizáramos eso, por favor, al regreso de la pausa. Seguimos conversando, amigos, con nuestro invitado, el presidente de Interamerican Trend, Antonio de la Cruz. ¿Qué hora es? Le iba a decir 13:20. 1:20 de la tarde. Se me salió el apuntador, señora Costa. El apuntador, como que se le salió que tiene un novio militar, que iba a decir las 13:20. Y es la 1:20 hora del este en los Estados Unidos, 2:20 hora de Venezuela. Seguimos conversando con Antonio de la Cruz. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo a Antonio, porque aquí cada quien saca su tajada de todo esto y no necesariamente una tajada económica. Y es que políticamente ya por ahí Polianalítica sacó la encuesta con Capriles de primero, Rosales de segundo, María Corina de tercera. Y después te consigues por ahí con otros que dicen, no, que aquí hay que tragarse sapos. Y después te consigues con otros que dice, como Antonio, que dijo, tu tocayo Antonio Ledesma, que dijo, bueno, aquí ya van 16, 14 diálogos y lo que hace Maduro es ganar tiempo. Y Maduro le da la razón cuando sale a las 3 de la tarde, antes de ayer, a decir, claro que va a haber elecciones, si me levantan las sanciones hay elecciones. Entonces tú dices, encima le sacan un rédito político y el que menos le ve el queso a la tostada es el guambimba de la calle. Totalmente. El que sufre todo esto porque está por fuera es el pueblo, como tú lo acabas de señalar. Porque esto es pragmático, es totalmente pragmático, tanto la administración de los Estados Unidos como en Venezuela, pero no es democracia, no es más democracia. Es una solución para salir de la crisis. Y aquí, quien no sale favorecido, como lo señalaste, es el ciudadano de a pie. Totalmente porque la crisis de los servicios va a seguir, porque el costo de la vida sigue incrementándose y porque no hay una solución inmediata para cada uno de esos venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Entre los partidos políticos, si el escenario se mueve para el 2024, pueden hacer las primarias. Y en esas primarias va a depender mucho cómo cada uno se va a posicionar para obtener la mayoría, si se hace de acuerdo. Porque María Corina, en ese sentido, tiene mucha fortaleza, porque si va, le da e inspira a muchos de los venezolanos que creen en ella, porque es la voz en este momento que enfrenta al régimen. Pero si ella condena esa primaria, va también a generarle una sombra y va a generar un sector que Perdón, no va Antonio, y ella está consciente de eso. Ella sabe que su participación de alguna manera le da credibilidad. Como ella no ha querido participar en ninguna reunión, ni en el G4, ni el G8, ni el G9, ni el GGGG, entonces cuando ella se inscriba en las primarias, le está dando, digamos, cierta credibilidad, por llamarlo de alguna forma. Totalmente, y en ese sentido hay que construir. Aquí lo que ocurre es que una vez que se den esa primaria, el candidato que surja de ahí tiene que tener el respaldo de todos si esa elección también es libre, justa y competitiva. Porque no porque gane otro y no sea uno el candidato, aquí el interés del país debe estar por encima de los intereses personales, porque es la única manera en que se pueda construir
una base de unión para poder ir, si la solución que está implantando los Estados Unidos para la crisis en Venezuela es por las elecciones, poder tener en algún momento, aunque Maduro tenga el control y él sabe que no quiere perder esa posibilidad de ganar y repetir, vamos a tener que estar muy alerta, porque ahí sí, si eso ocurriese y no se diese el proceso electoral que estamos hablando, ahí sí puede tener un sentido lo que ha venido diciendo la administración Biden. Volveremos a observar, a ejecutar lo de las sanciones. Mientras tanto, eso no va a ocurrir. Va a depender de esos procesos. Cuando ocurra una primaria y busquen una salida electoral en Venezuela. Ahí puede Estados Unidos y ahí toda la comunidad internacional se volvería a alinear con las fuerzas democráticas en Venezuela. Y esa es realmente la estrategia que tiene la oposición al ceder ahorita para poder recoger más adelante. Eso es lo que quizás nosotros no estamos viendo y por eso tenemos tanta duda con respecto a todo lo que envuelve estas negociaciones. El ceder sin lograr, lo que pasa es que hay cosas que tú tienes que lograr, por ejemplo, los presos políticos. Restituir, que no son cosas grandes, ¿no? Son cosas que se pueden negociar antes de seguir cediendo, porque cada día que pasa un preso político en la cárcel es algo que debería estar en el tapete. No es que después lo vamos a discutir, no. Eso tiene que ser una condición ante lo que se está cediendo, porque lo que se está cediendo por parte de los Estados Unidos es bastante en términos, si lo vemos en términos de Maduro. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que sostener y hay que buscar, y que a la vez lo que hemos escuchado en términos de planteamiento, vuelvo a insistir, aquí hay que polarizar con el régimen. Aquí no podemos seguir teniendo una actitud de cohabitación como se entiende en Venezuela con el régimen, porque el régimen realmente es opresor y es represivo y tiene una política en la que no le interesa al pueblo venezolano, en la que le interesa es precisamente las actividades ilícitas. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser muy confrontativo contra el régimen. Y yo pareciera que fuese esa la posición cómoda que quiere la oposición, esa que está negociando en México, esa cohabitación. Porque ellos se movieron a la Agenda 2030. Ellos creen que perdemos en el 24. Ya ellos dan por perdido el 24 entonces. Sí, entonces y nos movemos para el 30. Pero resulta que en política eso no es 1 más 1 es 2. En política puede ser -1 o puede ser +3. Entonces, aquí no es que voy a ceder, no. El momento es el 24 y hay que enfrentar el 24 y hay que lograr todo lo que podamos en el 24. De otra manera, tú no tienes asegurado eso del... Y Maduro dio por público dónde está la gran debilidad cuando dice: yo me reúno con las oposiciones. Entonces se refiere a la oposición que va a México, a la oposición que hace Bernabé Gutiérrez, por otra parte a la oposición que hacen Falcón, el tipo del lápiz, y ¿cómo se llama el otro? Y el de Fuerza Vecinal. Es decir, ahí tiene varias oposiciones, más la oposición que no está en el G4, que es la que encarna María Corina, Diego, Antonio, etcétera, etcétera. En eso, Maduro lo que trata es precisamente de dividir todas esas oposiciones para poder tener en algún momento, si se da el escenario electoral, poder tener varias candidaturas. Entonces, vuelvo a insistir, aquí lo importante es ir a una... ¿Maduro va a decidir el candidato de la oposición, Antonio? Si es el 24, las primarias se lo limita. Si no es el 24, si la adelanta, sí lo va a escoger. O sea, si pudieran respetar entonces ese resultado de esas elecciones primarias, dado el caso de que fuese, por ejemplo, María Corina Machado. Te lo pregunto porque incluso conversando con ella hablaba de un movimiento silente que se está cocinando en Venezuela y que da cuenta de que es un apoyo hacia esa posible candidatura de ella. Importante para eso, perdón Jessica, el voto en el exterior. Ella sabe que con el voto en el exterior tiene todas las de ganar. Si fuese María Corina la que resulta ganadora de esa consulta de primaria, ahí están todos los elementos para que la administración de los Estados Unidos y la comunidad internacional haga
un punto de honor de que es la candidata y no dejarle a Maduro que la mantenga inhabilitada para ese proceso, porque precisamente es un proceso que los venezolanos, una solución interna propia de los venezolanos, que tanto nos han pedido, que la solución es de los venezolanos y los venezolanos están planteando. Y si no, los candidatos son o Manuel o Enrique Capriles. Esos son los dos candidatos que podría escoger Maduro para competir. Y se le lanza por un ladito, Bernabé Gutiérrez, se lanza por otro ladito el tipo del lápiz, se lanza Henry Falcón. Lo descartó. ¿Quién lo descartó? ¿El del lápiz? Falcón. Ah, Falcón dijo que no iba. Sí, que él iba a apoyar al candidato que ganara de las primarias. Ah, bueno. Entonces apoyará a Manuel o apoyará a Capriles, dependiendo. Y no le pierdan vista a uno que no podemos mencionar, chico. Un tipo que se metió político y no le gusta que lo nombren en televisión porque amenaza que va a demandar. Uno que estuvo preso y se la tira periodista. Ya sabes quién es, ya lo copiaste. No lo voy a mencionar para evitar, tú sabes, la demanda, pero es gafo porque si yo me meto a político lo que necesito es que me mencionen en los medios, ¿no? Claro, por supuesto. No, pero él es gafo. Bueno. Bueno, mi querido Antonio, esto sí significa entonces que, como dijo el régimen el sábado en la noche, ya salimos de la primera parte de la negociación, vamos a disfrutar nuestra Navidad en paz. No, yo creo que la Navidad nuestra tiene que ser una Navidad muy combativa, de lucha. Vemos cómo están ¿cómo se llama? El aumento del costo de la vida. Creo que aquí viene una actividad que hay que empezar a mover todo eso. Vuelvo a decir, aquí la narrativa es polarizante. Tenemos que polarizar para seguir creando las condiciones de poder tener ese gran nuevamente despertar de los sectores y del ciudadano mundial para que sienta que hay una voz que está enfrentando a este régimen y dejar de seguir vivir en conchupancia con Maduro. Yo creo que ya esa solución está agotada. Yo creo que aquí viene la siguiente fase, así como él dijo, la fase de la polarización. Antonio, no te voy a despedir porque en lo que queda de mes seguro vamos a hablar un par de veces más. Así que gracias una vez más por tu participación. Gracias, Antonio. Un gran placer verlo y un feliz fin de semana. Igual para ti. Seguimos pendientes porque además esta gente tiene por costumbre que utilizan estos meses en los que la gente está un poco distraída, bien sea en los días santos o bien sea en los días festivos, para lanzar medidas y sorprendernos. Una de esas puede ser un armisticio político. ¿Verdad? Así lo acostumbran. Espera, y una liberación de presos políticos. Abren las puertas giratorias. Sacan uno en diciembre y en enero meten 3. Así es. Un abrazo, Antonio, gracias. Gracias, Antonio. Un placer estar con usted. Amigos, como siempre, muy grato conversar con Antonio de la Cruz, él es presidente de Interamerican Trade. Como se dan cuenta, es que los tipos, a pesar de que son predecibles, siguen teniendo fortaleza, pues son predecibles. Oye, no le preguntamos a Antonio como dicen los maracuchos, por el brollo interno entre la cava y Sá. Se fue Antonio. Ahí está, no, vamos a robarle 3 minutos más, Antonio. Antonio, no te vayas. ¿Qué pasó? Chicos, que no te pregunto, como dicen ustedes los maracuchos, el brollo que hay entre María Gabriela, Rafael Ramírez, La Cava y Zarra, eso es chos, como dicen con del Guacha. No, hay una tendencia interna dentro del PSUV de que está empezando a enfrentar también a Maduro, y en ese sentido María Gabriela asumió parte de eso y cada uno de ellos viene asumiendo una posición diferente porque saben que si Maduro gana el 24 para ellos tampoco hay país, a ellos también se le acaba el país. Tú sabes que a mí me dijeron hace como, ya te voy a decir exactamente, estamos en el 22, por ahí como en el 16, 17, me dijeron que habían visto una pieza, lo que llama uno en televisión, piloto, una pieza piloto de una propaganda de María Gabriela Chávez. Eso es muy descabellado pensarlo. Que sea candidata, habría que esperar cómo se desenvuelve en este año, el 23, pero siempre fue la candidata de Ramírez. Ramírez siempre ha pensado que ella puede encarnar la herencia de Chávez y quitársela. Uy, pero están peleados. Sí, ella le respondió en el tuit. Lo llamó delincuente, sí. Porque se montó sobre el tuit de él. Y ahí podría tener, ella no quisiera tener ese respaldo de Ramírez, que hoy está siendo perseguido, el hermano lo tiene en la cárcel. Y puede demarcarse, pero tú sabes que en política al final el amigo de mi enemigo es mi amigo.
El enemigo de mi amigo, ¿cómo es? El enemigo de mi... no, el amigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Puede ser mi amigo. Así es. Ahora, no es descabellado entonces, porque alguien me dijo, no puedo revelar su nombre porque además alguien público me dijo, yo lo vi con estos ojos, la prueba piloto, la niña hablando y se veía en ¿cómo se llama? Difuminado ahí en la imagen los ojos de Chávez y la tipa hablando del legado y la cosa, para ir allá a ese pueblo que se siente defraudado por Maduro. Acuérdate que ellos tienen en su corazón la derrota de Barinas. Así es, así es. Bueno, Antonio, amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Ok, un gran placer. Ahora sí, Discúlpame, gracias. Antonio, ahora sí. Gracias. Es que Un gran placer siempre. no podíamos dejar ese brollo por fuera.